el equipo Misiones de Pastoral Aborigen de la situación que se vivió en Puente Quemado 2, con la detención de su cacique y el desalojo de esa comunidad. Y vos le preguntabas a Kiki cómo sigue esto, Claro. cuál va a ser la estrategia jurídica. Así que bueno, vamos a sumar a Roxana Rivas, que es abogada de ENDEPA, de MIPA también, del equipo Misiones de Pastoral Aborigen, y que está interviniendo en esta causa para que nos cuente un poco cómo sigue. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel y Alicia, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo hay que contextualizar legalmente qué pasó en Puente Quemado 2? Bueno, ayer desde ayer lo que hubo fue un desalojo indirecto, si se quiere, un desplazamiento ilegal de la comunidad a través de la intervención policial y aparentemente con la autorización del juzgado de Instrucción 1, aparentemente no, porque ya nos confirmaron eso, que bueno, detuvieron al cacique mientras en un operativo policial trasladaron a los miembros de la comunidad que estaban en el lote en cuestión. Digo lote porque así lo identifican, ¿no? Este es el de cuyo titular es RUF. Y bueno, hicieron todo este operativo para sacarlos de ahí. Cuando los devuelven al territorio, lo hacen con una restricción, una prohibición de acercamiento que se hace en forma preventiva, y con eso consolidan el desalojo. Uh-huh. Nosotros estamos ahora pidiendo la intervención. Nosotros tenemos formalmente escrito una presentación como defensores de Santiago, porque teníamos como ese rumor y el conocimiento de que estaba la policía dando vuelta y que había un sumario. Los funcionarios policiales le decían que había una orden de desalojo, que había una denuncia por usurpación. Entonces, con un número de sumario que les habían dado, hicimos la presentación. De hecho, ese día que él fue detenido, mandamos el escrito para que lo firme. Él comparece espontáneamente a la policía para, entre otras cosas, poder notificarse de ese sumario y tener más datos. Entre esos datos que necesitamos es un número de expediente judicial, ¿no? Que no es lo mismo que el sumario, y que es el que nos permite y habilita hacer las presentaciones vía SIGET o sistema, que es como nos manejamos ahora, ¿no? Lo detienen en ese contexto. Cuando nosotros empezamos a hablar con la gente del juzgado, lo primero que nos dicen es que ellos todavía no tenían expediente, no tenían número, por tanto no había cómo subirlo por sistema, y terminamos mandando esos escritos por correo electrónico institucional. Ese nivel de irregularidad, porque imagínense cómo es que en un expediente que todavía no existe materialmente, ellos ya dictaron todas las medidas que supuestamente habían dictado. Claro, ¿y de dónde? Eso quería preguntarte, ¿no? Porque a la prensa lo que ha trascendido, y uno entiende que esta información la da o el propio juzgado o la policía, es que la causa es por supuesta usurpación, pero si no hay expediente, ¿cómo se sabe cuál es el eje de la causa? Y nosotros no lo sabemos, porque inclusive en las notificaciones o en los que le iban informando no sabíamos bien quién era el denunciante, cuál era el delito. Y además, en lo técnico, es un delito. En un delito aún de usurpación, el proceso se inicia, se da aviso a las partes, se da intervención, se discute los derechos, o sea, se le da la posibilidad al presunto usurpador de que diga por qué, en qué base, a qué título o derecho está ahí. Que en ese caso era un parte de nuestra presentación, era justificar por qué ellos estaban ahí. Ese es un territorio relevado, ¿no? Claro. Entonces, con esa defensa en sí, ellos jamás hubieran podido dictar una sentencia de desalojo. No lo podían hacer, porque el juez está obligado por las circunstancias y los derechos que coexisten ahí, tanto del titular como el de la comunidad, a enviar esta causa, a inhibirse y enviarlo a un juzgado civil, que en todo caso discuta la cuestión de fondo, quién tiene derecho o quién tiene más o menos derecho, y no todo este dispositivo que pusieron en juego para terminar sacando a la gente del lugar. La recomendación típica que hacen muchas veces las comisarías es, bueno, si tu casa lo sacás como sea. Y ellos se prestaron a esa
el juez y los policías se prestaron a eso, lamentablemente. Ahora, Roxana, vos decís con la restricción consolidaron el desalojo. ¿Cómo se sostiene ahora con esto que vos planteás esa restricción? ¿Cuál es la legalidad que tiene? El juzgado tiene ahora escritos nuestros que resolver, entre ellos la primera presentación, que era la desestimación de cualquier denuncia vinculada a la usurpación cuando hablamos de territorio indígena. Nosotros todavía no tuvimos vinculación al expediente. Ahora, antes del mediodía, en el juzgado lo que nos informan es que todavía están escaneando y armando las actuaciones policiales a ese nivel, ¿no? Entonces, una vez que eso esté, nosotros podemos atacar con más precisión los fundamentos de esta medida, que tampoco sabemos del todo, más que por una foto que pudieron sacar ellos de un acta de notificación de la liberación de uno de los detenidos, en el cual se le comunica de esta restricción. Entonces... hay un punto, Roxana, que ayer cuando hablábamos con Kiki me llamó muchísimo la atención. Kiki decía, se les incautaron todos los celulares. Eso es, no sé, una cosa es que yo, policía o jefe de policía o consiguiendo órdenes de un juez, intervenga en una situación donde hay un delito penal grave y donde los celulares son herramienta clave de prueba para establecer el vínculo entre los supuestos delincuentes. ¿Cuál es la justificación todo para es secuestrarlo? Absolutamente de saber a todos, porque todo es desmedido y desproporcional, porque ellos fueron trasladados. Por eso le digo que es como una maniobra que utilizaron para terminar consolidando un desalojo que es absolutamente ilegal, porque a las familias que estaban ahí, mujeres y niños, los trasladan. ¿En qué calidad? Técnicamente detenidos. ¿Por qué? Porque no pueden ser detenidos si están en el marco de un delito de usurpación, a menos que sea dictada una sentencia de desalojo, hubiera resistencia o algún tipo de más, digamos, concreta. Entonces calculamos que lo que hicieron fue trasladarlos demorados para notificarles de la instrucción de la causa que técnicamente no está instruida, porque sigue siendo un sumario policial. O sea, porque la policía actúa como en una primera etapa como en un sumario que estaría averiguando, haciendo las primeras etapas de un proceso. Después se instruye y pasa inclusive la policía a ser parte de esa instrucción, cumpliendo algunas medidas judiciales. Pero para esa etapa necesitas que sean citados, que sean indagados, que se produzcan otros actos, que tengan derecho a ejercer su defensa, etcétera, y solo ahí se podría haber concretado cualquiera de estos actos que hicieron. Además, esto que te dicen, te citan y a menos que te citan 1, 2 veces y después te van y te traen con la fuerza pública. Acá no hubo citación, lo subieron. Es como el ejemplo más claro de abuso de autoridad, de violencia institucional, ya que hace un rato estábamos hablando también de violencia institucional, de discriminación. De todo, porque violaron todas sus propias normas, las procesas también, los protocolos que tanto se estuvieron como jactando, ¿no? Que tienen que ver con las intervenciones con pueblos indígenas, los protocolos que tienen que ver con desalojos, porque ellos, si le preguntás hoy, te van a decir, nosotros no los desalojamos, los llevamos a notificar y después no pudieron volver a sus lugares. Si se aplicara ese mismo criterio con una denuncia que les hiciera hoy a Arauco en el otro lote, por ejemplo, que están en condiciones legales, es la misma que este lote, y los desalojan de ahí, no sé dónde los van a llevar. No sé si comprenden la dimensión. Porque relevado. Ellos tienen derecho posesorio sobre ese territorio, pueden ingresar, salir, permanecer, todo lo que les significa tener reconocido ese derecho. En este contexto es además muy grave ese precedente de actuación, más que una medida cautelar como la que ponen, que a fines de qué, porque este tipo de medidas es restricción de personas, restricción no sobre cosas o sobre lugares, es más o menos lo que hicieron con la restricción de acercamiento a la Cámara, ¿se acuerdan? A la Cámara de Representantes. Están utilizando estas medidas como para restringir derechos que son de un orden superior, porque los derechos de
constitucionales, y las medidas son cautelares, que valdría en todo caso si fuera prohibición de acercamiento a fulano de tal, y eso no es lo que dictó el juez, ¿no? Roxana, y ayer Kiki nos decía también que ustedes hicieron además alguna presentación ante el Comité contra la Tortura, ¿puede ser? Sí, ahora la impresión que tuve del comité es que se enteraron que estaban liberados. No sé si hicieron alguna presentación, porque ayer lo que se hizo fue abrir esa instancia, pero yo no tengo comunicación de eso. Puede ser que ellos sí, porque ellos mandaron los correos, las notas, y después nosotros sí hicimos una presentación ante el Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos, con el que ya habíamos tenido una reunión virtual, entre ellos con el equipo misionero de Derechos Humanos, con EMIPA y con Santiago Ramos, en los primeros días de abril. De Santiago, de Puente Quemado, porque, bueno, entre otras de las cuestiones ahí que son graves, es que estos lugares o estos territorios de los que ahora no pueden acercarse, ¿no? Son también el lugar donde ellos obtienen sus recursos. Ellos están con problemas de agua, están con negativa de los titulares dominiales de que se les acerque el servicio de agua, porque el municipio a su vez se los niega en base a la negativa de los titulares, cuestiones que no eran muy usuales, que se está como potenciando en este último tiempo. Así es que están en ese acorralamiento, ¿no? A ver, están rodeados de pino, el único zona de monte todavía un poco conservado es del lote donde ellos fueron desalojados, rodeados de pino, que ellos ya sufrieron un incendio en el 2022, no tienen agua potable, así que bueno, todas esas circunstancias hoy, además con una restricción sobre su propio territorio. Bueno, Roxana, seguramente vamos a volver a conversar para ver cómo avanza también y cuáles son las respuestas a los planteos que ustedes están haciendo. Así que mil gracias. Gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Roxana Rivas, sí, describiendo... fue una maniobra para desalojarlos arbitrariamente. Además, con toda la carga racista y discriminatoria que tiene, porque a vos si te citan para notificarte judicialmente o policialmente, va a ir el policía, te va a hacer llegar la citación una vez, va a ir 2 veces y capaz que en la tercera te va a advertir si no va a venir la fuerza pública a llevarte. ¿Qué hicieron con esta comunidad? Mujeres y niños mayoritariamente los subieron a las camionetas de la policía y así se los llevaron a una comisaría, dice que para notificarles. Para dimensionar esto, la cuestión racista, autoritaria, violenta en este procedimiento, para esto que yo te decía, cuando te dicen, bueno, usurparon tu casa, podés ir por la vía judicial o sacalo vos. Acá hicieron sacalo vos, pero usaron al Poder Judicial para montar la maniobra y evidentemente a la policía, o a la policía y evidentemente al Poder Judicial, digamos, ¿no? 16:38. Ahora que llueve, que estamos en el vientre de la noche, que los héroes huyen, que lo ambiguo es ambiguo, volvemos al lugar donde siempre hemos estado. Otro aire. Sin prisa de nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas,
esta noche todo el día. Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Mi amor. Irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Bien, ha pasado 42 minutos de la hora 16, era Amanda Martínez haciendo Alcoba Azul. Re lindo suena eso. ¿Te gustó, Miguel, contábamos hoy, esta mañana,